Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanos de presbiterio. Tú los conoces personalmente, conoces su nombre y sus apellidos, sus virtudes y defectos, sus alegrías y sus penas, su fortaleza y su debilidad. Sabes toda su historia, conoces su familia, los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de Jesucristo, no por sus palabras o por sus obras, sino por lo que ellos mismos son, descubriendo en cada uno, especialmente en los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me los has dado como hermanos. Todos son un regalo para mí, un verdadero signo visible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos y dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para cada uno de ellos signo vivo de la presencia de Jesús. Amén. Esta mañana les propongo dos temas. Después de, digamos, en la espiritualidad bíblica, después de la presentación de, digamos, de lo central, ¿no?, que es el amor de Dios y su comunicación a través de la palabra. O sea, Dios me ama, Dios me habla, ¿no? Eso es como el principio y fundamento, ¿no? Y por eso lo relativo del lado del hombre, o sería nuestra respuesta, son fundamentalmente dos cosas: escuchar su voz y agradecer. Son como las dos cosas que el hombre tiene que hacer ante la manifestación de Dios, ante la revelación que el Señor nos hace de su persona, ¿no? Por eso ahí les pongo como copete arriba una frase que es la respuesta de Salomón cuando él le plantea a Dios, ahí en el libro de los Reyes, capítulo 3, que se siente muy pequeño, indigno o frágil para ser rey, ¿no? Y Dios le dice, bueno, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, ¿no? Y entonces él dice, concede pues a tu siervo un corazón que escuche para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, ¿no? Si quieren leer después el texto, sigue muy lindo, dice, porque no has pedido oro, ni riqueza, ni la cabeza de tus enemigos, te voy a dar una sabiduría como nunca nadie la recibió antes, ¿no? Y ahí está el comienzo entonces de la sabiduría como don de Dios que recibe Salomón, ¿no? Yo he comparado muchas traducciones y no sé por qué interpretan, no traducen, ¿no? Traductore, traditore, porque en realidad es literal, un corazón que escuche, ¿no? Leye Mao, es un corazón que escuche. Justamente porque escucha, puede después juzgar al pueblo, ¿no? Hay todo tipo de traducciones, pero no todas reflejan, muy pocas reflejan el texto literal, ¿no? Pero es un corazón que escuche. Porque por poder escuchar, después Salomón, bueno, después sigue cuando viene la mujer con las dos madres con el hijo muerto, el hijo vivo, bueno, o sea, ahí se ve cómo él puede ejercer esa sabiduría que Dios le dio, ¿no? Pero, digamos, todo viene de esta capacidad de escuchar, ¿no? Por eso pedir al Señor esta gracia, ¿no? Un corazón que escuche. Quien sabe escuchar a Dios, después veremos, ¿no? Sabe escuchar al pueblo, sabe escuchar el paso de Dios por la historia, sabe discernir, pero es la actitud fundamental, ¿no? El hombre como oyente de la palabra, ¿no? Y Jesús lo vuelve también a reafirmar, ¿no? Cuando le pregunta el principal mandamiento, dice, escucha Israel, y después amarás al Señor, ¿no? Por eso siempre comienza con el tema de la escucha, ¿no? Por eso les propongo, como lección, esta mañana, es casi una misa, porque esta primera lectura
el salmo, el invitatorio, ¿no? Toda la mañana rezamos esto, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, ¿no? O sea, ese deseo con cual empieza, ¿no? O sea, ese deseo de Dios que lo podamos escuchar, ¿no? En estos, ¿te acuerdas que le decía ayer los retiros que hace la Curia Vaticana siempre la primera semana de Cuaresma? Justamente en el año 2010, ¿no? Los retiros los predicó un salesiano, que es este patrólogo, Enrico Dal Coppolo, ¿no? Y después ya se hizo, yo tengo el libro de esos ejercicios, ¿no? Porque habló mucho sobre este tema del corazón que escucha, ¿no? Esos ejercicios. Y cuando terminó, entonces el Papa Benedicto, estaba en esa época, le hace el agradecimiento y le dice lo siguiente, ¿no? Dice, usted ha escogido como punto de partida, dice, como trasfondo siempre presente, como punto de llegada, la oración de Salomón a un corazón que escucha. Y ahí viene, se pone fuerte Benedicto, profundo. Dice, en realidad, dice, me parece que aquí se resume toda la visión cristiana del hombre. El hombre no es perfecto en sí mismo. El hombre necesita relación, es un ser en relación. Su cogito no puede cogitar, o sea, su pensar no puede pensar toda la realidad. Dice, necesita de la escucha del otro, sobre todo del otro con mayúscula de Dios. Solo así se conoce a sí mismo, solo así se convierte en sí mismo, ¿no? O sea, cómo hasta el fruto del propio conocimiento que surge justamente de esta actitud de escucha, ¿no? O sea, que es una gracia, digamos, entonces que tenemos que pedir al Señor de tener un corazón que realmente sepa escuchar, ¿no? Y el primer texto que les pongo es el del Shema, Deuteronomio 6, 4, 9, ¿no? ¿Se acuerda que este texto, junto con una parte de Números, es el que rezan los judíos todas las tardes y con mucha solemnidad el viernes por la noche, ¿no? Y después el sábado de la noche también, ¿no? Como, como un signo que resume toda la actitud espiritual, ¿no? Esa es escucha Israel. Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estén en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas en tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en los montantes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Algunos lo duran un poco más, ¿no? Pero del 4 al 9 es prácticamente el texto más que exacto, ¿no? Entonces comienza justamente con un imperativo, ¿no? Es tan imperativo, escucha Israel. Por eso dice, lo primero es escucha, después amar, pero lo primero que se nos pide es la actitud de escucha, ¿no? Que de hecho en este texto del Deuteronomio está como marcando varias partes, ¿no? del texto, ¿no? Es como una repetición constante el tema de la escucha en todo el libro del Deuteronomio, ¿no? Y la escucha supone como condición necesaria de parte del oyente el tema del silencio, ¿no? Por eso es un silencio sobre todo interior, ¿no? Si el corazón está preocupado, o sea, ocupado previamente, preocupado, o sea, no puede tener esa actitud de escucha, ¿no? Justamente el órgano de la escucha es el corazón, ¿no? Y por eso siempre la palabra se insiste mucho que resuena en el desierto, ¿no? Por eso silencio y soledad son como las condiciones o requisitos para poder ponerse a la escucha de la palabra, ¿no? Justamente es en el silencio donde la palabra resuena, dice Oseas 2:16, ¿no? Incluso los judíos, los rabinos juegan con esta palabra, ¿no? Porque la palabra desierto en hebreo es midbar, ¿no? Y ellos cambian min dabar, dabar es palabra y min es el genitivo de. Entonces dice midbar, min dabar, o sea que el desierto
es el lugar de la palabra, ¿no? Se asocia mucho el desierto como lugar donde resuena la palabra. Por eso un poco esta condición que se nos pide de soledad y silencio, de clima de desierto. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que distraiga en el paisaje, entonces uno sí realmente puede concentrarse en la escucha de la palabra, ¿no? Que es un reclamo permanente, ¿no? Sobre todo, ¿por qué reduce todo en la escucha? Porque la escucha es prácticamente sinónimo de obediencia, ¿no? Quien escucha la palabra lo va a cumplir, ¿no? De hecho, la obediencia, el audire, tiene que ver también con la escucha, ¿no? Está como muy relacionada, ¿no? Entonces, primero está este mandato fundamental que el Señor nos pide de ponernos a escuchar como primera respuesta, ¿no? Y después que es personal, escucha a Israel, ¿no? O sea, en este momento sí, es el pueblo, pero también es el nombre propio de un patriarca, ¿no? O sea, si bien la escucha es comunitaria, la invitación es personal, ¿no? A que lo escuchemos, ¿no? Y después viene la confesión de fe. Ya ves nuestro Dios, ya ves uno solo, ¿no? Acá y los estudiosos hablan entre el enoteísmo, o sea, un solo Dios, la evolución al monoteísmo, que solo ya ves Dios. Bueno, hay teorías sobre cómo se fue realizando esto, ¿no? Pero acá sobre todo va a insistir primero que ya ves uno en comparación a los dioses paganos que son muchos, ¿no? Baal tiene el Baal peor, Baal Berit, Baal hermoso, o sea, ya ves uno solo, ¿no? No está dividido y por eso es fuente de unidad y no de división, ¿no? Es un único templo, toda la teología del Deuteronomio, un único templo, una única alianza, un único lugar donde Dios elige, un único pueblo, una única tierra. O sea, toda esa unidad viene dada porque Dios no está dividido, sino que es uno, ¿no? Que es uno solo mientras los paganos están divididos, ¿no? Y también esto apunta de algún modo justamente a la prohibición de hacer imágenes, ¿no? O sea, la escucha nos da una dimensión como más espiritual de Dios, ¿no? En cambio, los ídolos, la idolatría, viene por la visión, ¿no? Que uno empieza a fijar en la cosa. Dice que los judíos cuando rezan el Shema, dice que se tapan los ojos, ¿no? Para decir, bueno, no es la vista el que me da, el ver el que me va a dar conocimiento de Dios, sino que es la escucha el que me va a revelar a Dios, ¿no? El padre Bobati, ahora es el presidente de la Comisión Bíblica, era profesor de profetas en el bíblico, dice el padre Piero Bobati, dice, el hombre tiene miedo de la ausencia, siente la necesidad de ver aquello que ama, que le da seguridad con su inmediata disponibilidad. Dice, estos sentimientos y reacciones traducidos a la esfera religiosa lo llevan a crearse la presencia de su Dios a la idolatría, ¿no? O sea, la insistencia en la escucha y que es solo una voz, justamente es el remedio a la idolatría, ¿no? Que surge cuando el hombre quiere ver la realidad de Dios y entonces la objetiviza y transforma a Dios como un ídolo, ¿no? Esto está mucho en el profeta Oseas, ¿no? Oseas combate una idolatría, digamos, más burda, que es el ídolo, ¿no? Seguir a un ídolo concreto. Pero dice ahí Oseas que hay una idolatría más sutil, que es tratar a Yahvé como si fuera un Baal, ¿no? Esa idolatría siempre es actual, ¿no? Que nos hacemos una imagen de Dios y de algún modo manipulamos nosotros Dios, ¿no? Hacemos un ídolo de Dios, ¿no? Cantalamesa dice que idolatría viene de eidos, de idea. En su vida al Monte Sión explica la idolatría como que uno se hace una idea de Dios y en el fondo se vincula con esa idea de Dios, ¿no? Y bueno, y ahí es donde a veces la relación es un poco imperfecta con el Señor porque nos relacionamos a través de esa idea que nos hemos hecho y no nos hemos puesto a escuchar al verdadero Dios, ¿no? Entonces a veces todos tenemos la necesidad de ir purificando, ¿no? Creo que un poco el sentido de las noches oscuras es esto, ¿no? El padre Raguín, que es un jesuita que estuvo muchos años en Oriente, en un libro sobre la contemplación dice eso, ¿no? Que nosotros le vamos queriendo poner rostros a Dios y la noche oscura nos los va quitando
hasta que nos quedamos sin el rostro y solo la escucha, ¿no? Y entonces solo Él nos va a revelar, ¿no? En la Biblia, ¿se acuerdan? Cuando Moisés pide ver el rostro y solo ve la espalda, ¿no? O sea, digamos, por ese riesgo que podemos tener, ¿no? Por eso la actitud de escucha siempre es ponerse a la obediencia de Dios y que Él nos vaya llevando y nos vaya guiando, ¿no? Y nos va purificando también de algunas imágenes erróneas de Dios, de algunas idolatrías que nos hemos hecho, ¿no? Por eso es tan importante esto de la actitud de escucha, ¿no? Y sobre todo porque es siempre abierta, digamos. Cuando yo miro, objetivo la realidad y la fijo. En cambio, la escucha es siempre la disponibilidad a que Dios me invita al caminar, que me invita justamente ahí, ¿no? Y yo pierdo el control, justamente, ¿no? Cuando yo me hago un ídolo, el fondo es que yo lo manejo, o yo negocio do des con él. En cambio, la escucha siempre me pone a la obediencia para donde Dios me vaya a llevar, ¿no? Me hace estar, digamos, a disponibilidad o disposición de lo que Él me pide y no de mis proyectos personales o lo que yo tengo pensado hacer, ¿no? Por eso es importante. Y esto es tan fuerte, este tema de la disponibilidad, que incluso hay un texto, es como firmarle un cheque en blanco, ¿no? Ustedes saben que en el texto de Éxodo 24:7, cuando se cierra la alianza, dice que Moisés tomó el libro del pacto, o sea, de la alianza, lo leyó a los oídos del pueblo, y ellos dijeron, dice, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y escucharemos. O sea, a muchos les sorprendió esto, dice, haremos y escucharemos. O sea, como que antecede la praxis a la escucha, ¿no? De hecho, el texto paralelo, que es posterior, de Deuteronomio 5:27, dice justamente, dinos todo lo que el Señor te diga, dice, lo escucharemos y lo haremos. Nos suena más lógico a nosotros, escucharemos y lo haremos, ¿no? Por supuesto, los biblistas lo arreglan con un error del copista o todo lo que quieran, ¿no? Pero la exégesis rabínica que no quiere tocar el texto, ¿no? Entonces dice, ¿cómo va a decir lo haremos, la praxis, y después lo escucharemos, ¿no? Entonces ellos dicen, según el Midrash, que es la interpretación rabínica posterior de este texto, dice que Dios ofreció su ley a todos los demás pueblos antes que Israel. Dice, pero Israel, todos los demás pueblos quisieron primero saber lo que contenía, ¿no? En cambio, Israel fue el único que aceptó la Torá con los ojos cerrados. Por eso yo lo voy a cumplir antes de saber lo que me va a pedir. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? O sea, esa actitud de obediencia sin saber lo que va a pedir, ¿no? Es eso, ¿no? Por eso dice que la raíz de la obediencia no está tanto en el conocimiento, sino en la confianza y en el amor de Dios, que sabemos que siempre me va a pedir lo que es lo mejor, ¿no? Más científicamente, la exégesis judía, Martin Buber, por ejemplo, el Bau, que es la I, sería copulativa, acá dice que más bien es de final. Nosotros la haremos con el fin de escucharla, ¿no? Es una especie de, digamos, de arreglo. Pero nos pone un poco en crisis también la teoría del conocimiento clásica, ¿no? En ese sentido, la nociología bíblica, y esto está en Lumen Fidei también, bastante estudiado, ¿no? Cómo la escucha te da conocimiento, previo incluso a la visión, ¿no? Como que el conocimiento de Dios viene primero por la escucha antes que por la visión, ¿no? O sea, por eso con esto hacen ver como diciendo, la escucha supone una confianza, una disponibilidad que, bueno, yo voy a cumplir todo lo que Dios me diga. O sea, esa disponibilidad va a aceptar siempre la voluntad de Dios en la propia vida. Bueno, ese es el israelita ideal o el creyente ideal para la Biblia, ¿no? Independientemente de lo que me diga. O sea, yo lo voy a cumplir y después voy a saber lo que me pide, ¿no? Esa disponibilidad, ¿no? Si quieren, hacemos un paréntesis porque hay otra interpretación, pero esta es argentina de este hecho, ¿no? Dice ¿cómo se llama? Que Dios le ofreció a los demás pueblos antes que Israel la Torá, no sé si lo conoce, ¿no? Dice, ¿por qué? Eso para la catequesis, cuando le preguntan por qué los mandamientos son 10, ¿no? Y la historia que la cuenta es esta, dice que Dios le ofreció, primero la Torá se la ofreció a los egipcios,
Entonces le dijo, ¿quieren la Torá? Y los egipcios decían, ¿y eso qué supone? Y por ejemplo, no fornicar, ¿no? Como los egipcios tenían fama de fiestero, qué sé yo, no, dijeron no gracias, ¿no? Después se le ofreció, dice, a los fenicios, dice, ¿quieren la Torá? Y bueno, ¿qué supone, por ejemplo? Todos la quieren conocer primero. Dice, bueno, por ejemplo, no robar. ¿Viste? Los fenicios son negociantes, business are business, entonces, no, gracias tampoco, ¿no? Se lo ofrece a los griegos, dice, ¿quieren la Torá? Bueno, pero ¿qué supone? Dice, bueno, por ejemplo, no matar, ¿viste? Ellos son conquistadores, imperialistas, expansionistas, le dijeron, no, gracias, ¿no? Y entonces finalmente se le ofrece a Israel, ¿no? A los israelitas, ¿quieren la Torá? Y los judíos le preguntaron cuánto cuesta, ¿no? Y Yahvé le dijo, es gratis, y entonces ellos dijeron, deme 10. Ahí es porque son 10 los mandamientos, ¿no? Así que, pero esa es otra interpretación. Pero vuelvo un poco a ese texto, ¿no? O sea, por eso la primacía del escuchar está tan reservada, ¿no? Y justamente por esta actitud es que después se puede, con este corazón libre y disponible, se puede realmente entonces cumplir el mandamiento del amor, porque entonces llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? O sea, también están acá en imperativo el amor, ¿no? Y que insiste sobre todo en la totalidad, ¿no? Es otra antropología, pero bueno, el corazón, la totalidad de las decisiones, de los pensamientos, las emociones, ¿no? El alma es con la totalidad de la vida, la fuerza, dicen los judíos, con la totalidad de los bienes, con todo lo que tengo, ¿no? O sea, es como esa orientación permanente de toda la vida, de todo el alma, de todo el ser a Dios, ¿no? Y después lo que sigue también, dice, estén en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy, ¿no? O sea, decíamos esto, que justamente el corazón, que en la Biblia sabemos es el lugar de los sentimientos, el lugar del amor, de los pensamientos, de la reflexión, del discernimiento, del juicio, y también de la relación con Dios, ¿no? Por eso decíamos que la palabra habita en el propio corazón, ¿no? Deuteronomio 30:14, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas, ¿no? Por eso la invitación, para poder vivir esto, que la palabra habite, estén en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy, ¿no? Y de acá viene toda esta teoría, ¿no? Que es de San Agustín, después la tomó mucho el cardenal Romano Guardini, y después de ahí la toma el Papa Benedicto, ¿no? San Agustín decía, solo el corazón ve al verbo, ¿no? O sea, esa presencia de que el corazón es el que tiene capacidad que ve, ¿no? Y Romano Guardini dice, las raíces del ojo están en el corazón. El ojo ve a través del corazón, ¿no? Digo porque después Benedicto, en Dios es amor, dice que, bueno, tomando la parábola del samaritano y habla del futuro del cristianismo, dice que es un corazón que ve, ¿no? O sea, y se compadece, ¿no? Juega mucho y presenta esto como un ideal, ¿no? Uno que ve con el corazón. Lo cual también es cierto, por eso decía la nociología, la teoría del conocimiento bíblico es distinto, pero también tiene mucho fundamento en la realidad, ¿no? Porque el día que uno está pesimista ve todo negativo, el día que uno está optimista ve lo negativo, o sea, ve lo positivo, perdón. O sea, que es real, que el corazón tiene esta capacidad también para hacernos ver lo que queremos, ¿no? Pero por eso, entonces, si la palabra habita en mi corazón, voy a poder ver la presencia de Dios en todos lados, ¿no? El ojo ve a través del corazón, ¿no? Por eso es importante esta presencia de la palabra en el corazón, que es la que me va a permitir después ver a Dios en la realidad, ¿no? El Lumen Fidei, Benedicto, Francisco, el que fuera, pero también dice esto mismo, ¿no? O sea, primero le escucha para después ver, ¿no? A través del corazón, pero solamente un corazón habitado por la palabra está en condiciones de reconocer la presencia de Dios en la propia vida, ¿no? Por eso vamos primero a esto, ¿no? Y después esto mismo, esta palabra que está en el corazón, entonces de ahí se desborda, ¿no? Entonces incúlcalas a tus hijos, háblales de ella cuando esté en tu casa, cuando vayas de viaje, al acostarte, al levantarte, ¿no?
O sea, toda la vida del hombre tiene que estar dominada por la palabra, ¿no? Dice, átalas en tu mano como un signo, que estén como una marca en la frente, ¿no? Que dicen que los fariseos se ataban cajitas con este texto, ¿no? Escríbelas, dice, en los montantes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Vieron, los judíos tienen el mesuzot, que es un resumen del Shema, que lo tienen colgado en la entrada de la puerta, ¿no? Como nosotros tenemos la cosita de agua bendita, ellos tienen eso ahí, lo tocan. Sobre todo está muy interesante porque así no se hace la división entre el ámbito privado y el ámbito público, ¿no? Acá hay un poco, eso sería para otro día, otro tema, ¿no? Los choques que hay en la Biblia entre la espiritualidad del sacerdocio antiguo y la profecía, ¿no? El sacerdocio pone un espacio sagrado y la santidad está en vivir en ese espacio sagrado, ¿no? Pero claro, salir del espacio sagrado y entonces está en lo profano, entonces la doble vida, ¿no? En cambio, la palabra está en el tiempo, entonces no hay forma de escapar del tiempo y no hay forma de salirse de la palabra. Por eso todos los ámbitos, privado y público, todos tienen que estar bajo la palabra, ¿no? Entonces eso ayuda más a la coherencia y unidad de vida, ¿no? Por eso, y el tema de la mano, se átalas a tu mano para que el obrar del hombre, la mano simboliza el obrar, esté regulado por la palabra, ¿no? Y la frente es por los ojos, el ojo es el deseo, simboliza los proyectos de la persona, ¿no? O sea que toda la actividad, tanto la que uno hace realmente, concretamente, como la que desea o proyecta, todo esté como filtrado por la palabra de Dios, ¿no? Que sería hacer la voluntad de Dios en todo momento, cumplir la voluntad de Dios en todo momento, ¿no? Después, ahí les puse el otro texto de Lucas 8, 4, 21. Esto la pueden hacer la lección un poquito ustedes ya, más de modo personal, porque después Jesús mismo la interpreta, así que no hay mucho para decir, ¿no? Yo simplemente les puse el texto hasta el versículo 21 porque ahí Lucas le hace un pequeño desarrollo, ¿no? O sea, lo importante es que cuando Jesús la explica a partir del versículo 11, queda claro entonces que primero la identificación entre la semilla con la palabra de Dios, ¿no? Y después la decodificación de los tres estadios que se van dando, ¿no? O sea, a ver, los 4 casos que presentan, los 4 tipos de terreno, siempre comienzan con la escucha. O sea, se habla de los que escuchan la palabra. O sea, todas la escuchan, o si se quiere, todos la oyen, ¿no? A la palabra. La diferencia está en la reacción que tiene cada corazón, cada terreno, hasta a esa palabra, ¿no? Entonces, el primer caso, como cae fuera del terreno, a orilla del camino, dice que viene el demonio y se la lleva, ¿no? En el segundo caso hay una respuesta alegre, ¿no? Pasa que después no tiene, porque es terreno pedregoso, no echa raíces, no persevera y termina mal. El tercer caso también, o sea, se recibe, pero después el corazón está preocupado, por eso entre espina, y no hay una exclusividad o centralidad de la palabra en el corazón y entonces termina siendo ahogada, ¿no? Y el cuarto caso es expositivo, ¿no? Que habla del corazón hermoso y bueno, sería la traducción, ¿no? Bueno y recto, traducen, pero es calé y agape, agasos, o sea, hermoso y bueno, ¿no? Y ese es el corazón que es el que da fruto, ¿no? Por eso es como una invitación esta parábola a, digamos, hacer una especie de revisión de cómo está mi actitud de escucha, ¿no? Cómo está mi actitud de escucha. A veces le escapamos, me acuerdo, bueno, algunos se van a, me acuerdo cuando estaba Gustavo Buccilli, estaba de párroco ahí en Timbúes, me invitó a dar una charla a los catequistas, ¿no? Entonces yo fui y les llevé esta parábola. Entonces le expliqué la parábola y les di unas preguntas para que trabajen. Y cuando hicimos la puesta en común, todos los catequistas habían hablado de las dificultades que tenían para transmitir la palabra a los chicos. O sea, pero no, yo digo, bueno, eso también se puede hacer, qué dificultades tengo o qué resistencia a mi predicación, pero digo, lo que hay que hacer es hacer un examen de cómo está la propia actitud de escucha, ¿no? Ya que es tan central y tan importante, ¿no? De hecho, ahí en Lucas 8:18, si van leyendo el texto, justamente hay dos dichos, dos logias de Jesús que son importantes, ¿no? Primero dice,
tengan cuidado de cómo escuchan, porque al que tiene más le será dado y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Pero tengan cuidado de cómo escuchan. O sea, Jesús nos invita a hacer un examen de cómo está mi actitud de escucha, ¿no? Y después dice, cuando le preguntan, ¿te buscan tu madre y mis hermanos? Él le dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? O sea que hay una especie de, acá de círculo hermenéutico, ¿no? Porque en realidad, a ver, necesito el seguimiento de Jesús para ponerme en actitud de escucha, pero a su vez la actitud de escucha tiene como fruto la familiaridad con Jesús, porque mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la cumplen, ¿no? Hay como una especie ahí de retroalimentación de estas dos cosas, ¿no? Y después esto se puede prolongar, no sé si le puse algo por ahí, también con la escucha pastoral, ¿no? O sea, quien se ejercita todos los días la escucha de la palabra, se crea el hábito también de escuchar la voz de Dios en la gente, en la realidad, ¿no? Lo que ahora, bueno, el Papa ya es magisterio, un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio, ¿no? Como dice Evangelii Gaudium de Monsignor Angelelli, ¿no? Del Beato Angelelli. O sea, pero esa capacidad, yo creo que esa actitud de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice el Señor? Y me pongo a disposición, se vive mucho en la pastoral, ¿no? Porque si uno va con su propia imagen, lo que uno ve y los proyectos propios los quiere aplicar sin escuchar primero la situación de la comunidad, cómo está la gente, etcétera, hacemos mucho lío, ¿no? Se van a acordar los que estudiamos en Rosario que Santidrián nos decía siempre que el primer año no funden ni fundan nada y que tomemos mate, ¿no? Consejos de sabio, viejo sabio, ¿no? O sea, el primer año tomar mate. ¿Pero para qué? Para ponerse un poco a lo que escucha ahí, ¿no? Esto tiene un fundamento teológico, es lo que desarrolló Aparecida con la piedad popular, ¿no? El Papa insiste tanto, ¿no? Que el Señor ya está donde nosotros vamos, no es que vamos nosotros a fundar y a hacer todo nuevo, ¿no? El Señor ya está ahí presente, entonces lo primero que tengo que hacer es ponerme a la escucha del paso de Dios por la historia de esa comunidad, ¿no? Entonces creo que se retroalimentan, digamos, las dos escuchas, ¿no? El padre Rossi en los retiros cuenta mucho dice que había un hermano acá murió no hace mucho, acá en el colegio, en el Máximo, acá en San Miguel, que dice un hermano que fue el eterno portero, ¿no? Que estaba ahí en el colegio Máximo, que es muy grande, los que lo conocen, y entonces dice que cada 6 años nombran un nuevo rector acá en el Máximo, entonces cuando nombraban nuevo rector, dice que este hermano se presentaba y le decía, bueno rector, me presento, soy el portero, el hermano portero. Dice, le hago una pregunta, dice, esa puerta que está allá en la entrada, dice, que el primer rector me la mandó cerrar, el segundo me la mandó abrir, el tercero me la mandó a cerrar, el otro me mandó a abrir. ¿Usted qué quiere? Como diciendo, cada uno que viene se mandaba un poco sus cosas, ¿no? Y eso generaba tanta confusión en la gente, ¿no? Por eso creo que insisto que tiene una parte, una retroalimentación también con la escucha pastoral, ¿no? O sea, porque también hay una presencia de Dios en la historia de la comunidad, hay un paso ahí que yo tengo que también ponerme a la escucha de eso para poder entenderlo, para poder seguirlo, para poder acompañarlo, ¿no? Así que bueno, esto sería la primera parte. Como son dos en uno, la otra es, bueno, perdón, me olvidé lo del agradecer, ahí me quedó un par de cosas, perdón, pero sobre todo quiero compartir ese texto ahí está en la hojita de Albert Banois, es cardenal Banois, que fue decano, rector del bíblico, ¿no? Gran biblista, especialista en la carta a los hebreos y en San Pablo. Me llamó la atención una frase que él pone en un libro, ¿no? Dice esto, ¿no? Dice, después de la adhesión de fe y amor a la persona de Cristo. ¿tá? Dice, ¿qué es lo más importante en la vida espiritual? La fe nos hace hijos de Dios en Cristo y con Cristo. ¿Cuál es la primera característica de la vida filial? ¿Acaso la docilidad, la generosidad al servicio de Dios, el ofrecimiento de nosotros mismos para glorificar a Dios? Dice, no.
La fundamental actitud filial es la del amor agradecido. Gustar la bondad de Dios y dar gracias a Dios por su bondad. Dios nos da su amor gratuito, su gracia. Lo primero que hay que hacer es dar gracias por este amor gratuito. Dios concede la gracia y nosotros le damos las gracias. Dice, la forma de nuestro amor a Dios tiene que ser en primer lugar el agradecimiento, ¿no? El amor agradecido, como también se dice en la Biblia, la memoria agradecida, ¿no? O sea, digo esto porque a veces nosotros pasamos todo por el hacer, y acá dice dos cosas: escuchar, ¿no? Recibir el amor de Dios y agradecerlo, ¿no? O sea, por eso la acción de gracia y la alabanza van en primer lugar, ¿no? Y son fecundas, aunque no pasen por lo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso también es justo y necesario en nuestro día de salvación dar gracias siempre a Dios, ¿no? Por eso en la Biblia va a insistir mucho en la escucha como la actitud fundamental. Y después también con la alabanza y la acción de gracias, ¿no? Porque uno escucha la acción de Dios y entonces la respuesta es la acción de gracias y la alabanza, ¿no? Si alguno quiere hacerlo, hay un lindo ejercicio, ¿no? No les puse la cita, pero prácticamente todas las cartas de San Pablo, por lo menos las originales, auténticamente paulinas, Pablo siempre después del saludo sigue la acción de gracia. Incluso en griego pone Eucaristo, doy gracias. O sea, ¿qué hace Pablo? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Se para delante de la comunidad y trata de ver lo positivo. Decir, bueno, a ver, ¿de qué tengo que dar gracias a Dios por su obra en esta comunidad? Fíjese que hay una sola que no lo hace porque Pablo está muy enojado, está recaliente, que es la carta a los Gálatas, estos insensatos Gálatas. Hoy, bueno, estamos leyendo el oficio y Gálatas. O sea, Pablo está enojado con eso, ¿no? Pero las otras, fíjense que aún con los corintios, que tanto problema tuvo, en uno habla de la acción de gracia, en la segunda habla de la consolación que él siente por la acción de Dios, ¿no? Y cómo él es consolado para consolar. Pero insisto, a veces sería un buen ejercicio, como hace Pablo en todas las cartas, ponerse a la contemplación de la realidad, de la comunidad, y decir, bueno, a ver, qué fortaleza decimos ahora, qué paso de Dios, de qué cosas tengo que dar gracias a Dios porque se nota que estuvo presente en la comunidad, ¿no? Y vos sabés que esto lo hablé con el padre Gali, el gordo, y me decía que en Aparecida, de ahí justamente, de esta actitud de Pablo, es la estructura de Aparecida, ¿no? En vez de empezar con luz y sombra, quisieron empezar con una acción de gracias por la obra de Dios en América Latina, ¿no? Se dice que se habían inspirado en San Pablo. Digo, me encanta, digo, la verdad cuando uno hace la estructura de las cartas encuentra mucho siempre eso, ¿no? Fíjese que siempre va a empezar con una acción de gracias antes de empezar con el cuerpo propio de la carta, ¿no? Y se tiene que obligar, o sea, sé que Pablo se obligaba a plantarse delante de la comunidad. Bueno, la de Romano no lo hace porque Romano no conoce la comunidad, aunque dice que va a compartir dones, pero las comunidades que él acompañó, que él estuvo, bueno, trata de escribirles primero de ver lo positivo y dar gracias a Dios por la presencia de su acción, de su mano en esa comunidad, ¿no? Por eso es tan importante junto a la escucha también, ¿no? La escucha de la realidad y la conversión, digamos, la acción de gracias, ¿no? Listo. Y la otra meditación es que lo que sigue después de la escucha y la acción de gracias, lo que sigue es la conversión. ¿Mm? Acá ya vamos más al Evangelio, ¿no? Lo primero que Jesús pide, el reino está cerca, conviértanse, ¿no? Metanoiete. O sea, nos invita el Señor a la conversión, ¿no? Al cambio de vida, ¿no? Una vez que escucho la palabra, que la escucho en el corazón y con buenas condiciones de escucha y el terreno, esa palabra me va a cuestionar, ¿no? Y entonces va a ser una palabra que me invita es como la luz que llega a las tinieblas, ¿no? Ayer veíamos el prólogo de Juan, y entonces necesariamente, ¿no? Al acercarse a la palabra, acercarse a la luz, enseguida va a haber como una confrontación, decíamos ayer, entre nuestros objetivos, deseos, pensamientos y los objetivos, deseos, pensamientos de Jesús, ¿no? O sea, necesariamente la palabra nos confronta y entonces vamos a encontrar que hay cosas que no
que no están bien, y la actitud es la conversión del corazón, o sea, que ese corazón se vuelque, ¿no? Se convierta a la palabra de Dios, ¿no? Ahí les puse un primer texto, muy de tono sapiencial, ¿no? Que pone la carta a los hebreos, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos corrija, ¿no? Y si ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Yo le llamo esto la corrección paterna, ¿no? Justamente porque es padre nos corrige, ¿no? Dice, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, es Hebreos 12, 5, 13, ¿no? Y cuando te reprenda, no te desalientes. Dice, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si Dios no los corrigiera, como hace con todos, ustedes serían bastardos y no hijos, ¿no? Acuérdense cuando el Papa quiso explicar en italiano de dónde viene la palabra guacho, ¿no? Porque era el que, justamente porque no tenía papá, entonces se volvía malo, todo ese tema, ¿no? De la orfandad y todo eso, ¿no? Justamente serían bastardos y no hijos. Después de todo, dicen, nuestros padres carnales nos corregían y no por eso dejábamos de respetarlos. Con mayor razón, entonces, debemos someternos al Padre de nuestro espíritu para poseer la vida. Porque nuestros padres solo nos corrigen por un breve tiempo y de acuerdo con su criterio. Dice, Dios, en cambio, nos corrige para nuestro bien a fin de comunicarnos su santidad. Dice, es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría. Pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Dice, por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, ¿no? Ustedes avancen por un camino llano que para que el rengo no caiga, sino que se cure, ¿no? O sea, pero creo que esta revela un poco la actitud. Siempre hay como un prejuicio, como un rechazo, ¿no? O sea, no nos gusta que nos corrijan, nos penten el dedo en la llaga, pero el Señor hace esto, ¿no? Es el Padre que nos va a podar para que demos más fruto, ¿no? Entonces, si realmente somos honestos con nosotros mismos y nos abrimos a la palabra, y va a tener que haber un movimiento también de corrección. La palabra nos denuncia, acá hay que hablar, si quieren, todos los profetas, ¿no? Que siempre insistían en la conversión, denunciaban, pero sobre todo para pedir la conversión del corazón, ¿no? Amós, Jeremías, Oseas, todo. Hay un permanente llamado al pueblo a la conversión, ¿no? O sea, creo que es lo importante, todo el tiempo denunciando, pero la denuncia, insisto, no es para fijarnos en el mal, sino para sacarnos. O sea, el reino está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. O sea, el Señor nos invita desde el vamos, nos ofrece el perdón y nos invita a la conversión y a la corrección, ¿no? Por eso creo que desde este punto de vista es como debemos tomar eso, ¿no? Ahí les puse también otro texto que es muy lindo, Lucas 7, 36 a 8.3, ¿no? Que es la escena que tiene Jesús en la casa de Simón el fariseo, ¿no? Que como bien dicen los autores, ahí se ven dos actitudes distintas, ¿no? Ante el pecado, ¿no? O sea, cómo reacciona el fariseo que se cree sin pecado, que se cree perfecto y por eso se cree en posición de ponerse a condenar a los demás, ¿no? Y la mujer pecadora que porque amó mucho se le perdonó mucho, ¿no? O sea, y cómo Jesús después al final la va a defender mucho a esta mujer, ¿no? Y se la pone como ejemplo, ¿no? O sea, lo cual no le habrá caído muy simpático a Simón, ¿no? Pero ahí vemos muy lindo el tema de esta conversión, ¿no? Justo como termina, te digo que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra, ¿no? Acá hay una discusión sobre qué va primero, ¿no? Si el amor o el perdón, pero en realidad es como que se retroalimentan, ¿no? Justamente
la traducción nueva del diccionario va en la segunda línea, ¿no? Dice, por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. O sea, justamente el que se siente perdonado va a demostrar mucho amor, ¿no? Justamente a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Es como diciendo, hay que tener una experiencia del perdón de Dios para después despertar amor a Dios que nos ha perdonado, ¿no? Es lo que presenta ahí, ¿no? Canta la Mesa insiste no discutir tanto en eso y no perder de vista el mensaje fundamental, ¿no? Que es el ofrecimiento del perdón. O sea, lo que está acá es que el Señor viene con la misericordia y con el perdón, entonces es importante que nosotros nos abramos, ¿no? A su misericordia y a su perdón, o sea, que para que podamos abrirnos la palabra, ¿no? En esto ahí les puse, les detallé en la fichita, el padre canta la mesa tomando esto de la carta a los romanos, ¿no? Pero dice, bueno, ¿cuál sería un poco el proceso, ¿no? De conversión. Entonces pone ahí cuatro etapas o momentos, ¿no? Primero, reconocer el pecado. Dice, no solo como concepto, sino en lo concreto, ¿no? Como que hay que darle nombre y apellido a nuestro pecado. Y esto requiere audacia, valentía y mucha sinceridad con uno mismo, ¿no? O sea, pero insisto, el Señor viene a perdonar y me ofrece la posibilidad de la conversión y del cambio. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer el pecado, ¿no? Sin miedo. Y sin darle tanta vuelta, ¿no? Creo que es la gracia que hay que pedir para la conversión, ¿no? Lo segundo es arrepentirnos, ¿no? Es lo que traduce el arrepentimiento del término griego metanoia, ¿no? Que significa un cambio de mentalidad, que es un cambio de valoración. O sea, sustituyo mi modo de valorar y de pensar por el modo de pensar y valorar de Dios y ahí realmente descubro la gravedad. Después vamos a ver que en el fondo la conversión es una gracia y el reconocimiento del pecado es un acto teologal. O sea, porque yo solo a la luz de Dios descubro el pecado, ¿no? Yo salté algunas cosas para no ser tan largo, pero si algo hay fuerte en la Biblia, que siempre el concepto del pecado nunca hay que sacarlo del contexto de la alianza. O sea, el pecado se entiende en un contexto de alianza. Si no, caigo soy kantiano, ¿no? El imperativo categórico, y entonces estoy faltando a una ley y no a una relación personal, ¿no? Por eso digo, todo esto lo enmarco en eso de la alianza con el Señor y en la relación personal de amor que tengo con Él, ¿no? Y entonces en ese contexto, uno cuando se enfrenta al amor de Dios, como San Francisco así, el amor no es amado, ¿no? Entonces me doy cuenta que no amo a Dios como Él me ama, y eso es lo que provoca el verdadero arrepentimiento o dolor de los pecados, ¿no? Que no tiene nada que ver con culpas de trauma ni siquiera con remordimiento, ¿no? Por eso dice ahí, arrepentirse es entrar en el juicio de Dios, aceptar y ver el pecado desde Dios. Y esto nos llevará a la contrición y a la compunción, ¿no? Contricio viene de contenere, que significa moler, despedazar, y compucio de compungere, picar, ¿no? O sea, que el corazón se siente como herido por el pecado. El dolor de los pecados, cuando se vive en este clima teologal, es sanador. O sea, duele y cura al mismo tiempo, ¿no? Como dice Juan de la Cruz del cauterio, que quema, pero al mismo tiempo cicatriza, ¿no? Por eso le llama al Espíritu Santo cauterio suave, ¿no? Es que cauteriza la herida. Por supuesto, para cauterizarla tiene que quemar y eso duele, pero la cura al mismo tiempo, ¿no? Y eso es como obra el Señor en nosotros. Por eso, de sentir realmente dolor de los pecados, ¿no? Este es el verdadero dolor que purifica, ¿no? Yo encontré un libro muy lindo de André Luff, que se llama Merced de su gracia. Este monje benedictino cita a Isaac el Sirio, ¿no? Me llamó la atención esta frase para ver cómo el verdadero arrepentimiento es don del Espíritu Santo, ¿no? Dice, el que conoce su pecado es más grande que el que resucita un muerto. El que llora una hora sobre sí mismo es más grande que el que enseña al mundo entero.
El que conoce su debilidad es más grande que el que ve un ángel. El que sigue a Cristo en secreto y con arrepentimiento es más grande que el que goza de una gran reputación en las iglesias, ¿no? O sea, realmente un poco monástico el tema, pero va mucho a esta profundidad del corazón, ¿no? Entonces, este es el verdadero arrepentimiento, dolor de no haber correspondido al amor de Dios, de haberle fallado. O sea, siempre en respuesta, ¿no? Esta es la respuesta. Experimento el amor de Dios y me di cuenta que no amo en la medida que Él me ama y que puedo haber sido infiel en una cosa y otra y me duele eso en ese contexto de alianza. Insisto, el concepto teológico de pecado es relativo al amor y a la misericordia de Dios, ¿no? No se relaciona con una ley fría, sino con una persona, con un Dios amor al cual no le he sido fiel. Y lo tercero es romper definitivamente con el pecado, ¿no? Pablo dice que debemos considerarnos como muertos al pecado, ¿no? Ahí entra la decisión de la voluntad, ¿no? La consecuencia de ese arrepentimiento, de ese dolor, es decir, bueno, voy a romper definitivamente con eso, ¿no? Y después dice, canta la mesa, destruir el cuerpo de pecado, ¿no? Esto es muy propio de la carta a los romanos, ¿no? Vieron que en Romanos el tema del pecado tiene casi vida propia, ¿no? Y bueno, y Cantalamessa, que es italiano, lo compara con las estalactitas que están en las cuevas ahí por la zona de Nápoles. Él dice que ahí la calcificación, las gotas de sal que pasan de agua marina, que van cayendo, y se van generando como calcificaciones que son como esas estalactitas que se van pegando, ¿no? Y entonces él dice que el pecado, o sea, repetido en nosotros, va quedando como durezas, ¿no? Hay un cura que decía que hay callos en el corazón, ¿no? O sea, hay zonas del corazón que justamente por repetición de actos se va quedando como dureza, como un callo, ¿no? Y esto dice que es lo que San Pablo llama el cuerpo del pecado que está presente en nosotros, ¿no? Son todos los hábitos imperfectos que de algún modo condicionan la voluntad y siguen moviéndonos como inclinación al pecado, ¿no? Y de estos dice Cantalamessa, y bueno, toda la tradición espiritual cristiana, ¿no? Solamente pueden ser purificados por el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Porque como que los derrite. Justamente por eso San Juan de la Cruz dice que es necesaria la noche oscura, ¿no? Tanto del sentido como del espíritu, justamente dice para purificar esto que yo no puedo purificarme, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que no puedo. Yo digo que es como rascarse la espalda, ¿no? O sea, no, digamos, solamente Dios me puede purificar, ¿no? Entonces acá tampoco hay que caer en algunas exageraciones, ¿no? En esto el padre Amedeo Cencini tiene un par de ideas claves muy buenas y creo que es bueno decirlo, ¿no? Dice Cencini que el gran tema en la espiritualidad, en la psicología, es cómo nos relacionamos con el mal, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, está todo bien. Ahora nos enfrentamos con el mal, sobre todo con el mal en nosotros mismos, dice ahí puede haber malas interpretaciones, ¿no? O distorsiones, dice él, ¿no? Distorsiones perceptivas, dice. Dice, una primera forma posible de distorsión perceptiva en relación al pecado, dice, es la de que determina la pretensión de eliminarlo del todo de nuestra propia vida. Dice, este es justamente el equívoco, fuente de frustraciones, desperdicio de energías y depresiones que no terminan jamás. Dice, porque el hombre no podrá jamás eliminar totalmente el mal de su propia vida, ¿no? A veces está mucho lo que decíamos ayer, las personas rígidas que se torturan porque, claro, no toleran la percepción del mal, de tener que convivir con la propia concupiscencia, ¿no? Y entonces pasaba Lutero eso, entonces no aceptaban eso, ¿no? Dice Cencini, el mal forma parte de nosotros mismos y de nuestra historia. Está inserto profundamente en nuestro corazón y en nuestros miembros. Es simplista reducirlo a algunos gestos y comportamientos erróneos, como si el resto de la personalidad pudiese permanecer exceptuada. Es de ingenuos considerar que se lo puede extirpar de tal modo que ya no se sienta nuestra atracción, ¿no? Esto está en uno de los primeros libros de Cencini que se llama Vivir Reconciliados, que tiene muchas ediciones y cambio de nombre. Acá lo publicó Paulina en el 97, 1997, ¿no?
Entonces digo, bueno, primero es eso, es una distorsión perceptiva pensar que yo ya estoy libre de pecado y puedo tirar una piedra, va a estar siempre presente hasta el fin. Con San Francisco de Sales va a morir 20 minutos después de uno, esa tendencia, tengo que aprender a vivir con la concupiscencia, ¿no? No a consentirla, la voy a sentir y va a estar siempre, ¿no? Con altos y bajos, ¿no? Pero ese sí, insisto, esa pretensión de creer que uno puede arrancar totalmente del mal de nuestra propia vida, que en el fondo está provocada por el orgullo, es muy, pero muy peligrosa espiritual y psicológicamente, ¿no? Y después, dice Cencini, solo quien se siente perdonado sabe que ha pecado y que es amado, ¿no? Es como diciendo, la apertura al perdón del Padre nos hace tomar conciencia de la gravedad del pecado y también del amor del Padre, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces en los retiros por ahí de impacto a gente que de golpe se encuentra con el amor de Dios y ahí descubre la gravedad de pecados que nunca los había sentido como tales, ¿no? O sea, por eso justamente es eso, ¿no? O sea, si yo me quedo encerrado, dice mi propia culpabilidad, no salgo. Tengo que abrirme al amor de Dios y entonces me siento positivo porque soy perdonado y porque soy amado, ¿no? En cambio, si me encierro, lo otro me deprime o me desespera, ¿no? Me parece que es muy, muy importante tener presente esto, ¿no? Y después puse otro texto, también después lo pueden meditar ustedes, el fariseo y el publicano, ¿no? Ese texto tan hermoso ahí de Lucas 18, 9, 14, ¿no? O sea, Señor, ten compasión de mí porque he pecado, ¿no? Y este fue justificado y el otro, ahí el estudio del texto van a ver que el otro es puro yo hago esto, yo hago lo otro, ¿viste? O sea, está muy, muy bueno, ¿no? Al respecto, comentando esto, decía San Bernardo, ¿no? Dice en un texto, dice un sermón, dice, hemos demostrado, dice, que toda alma, aunque esté cargada de pecados, presa en las redes de los vicios, acechada por la seducción, cautiva en el exilio y encarcelada en el cuerpo, pegada al fango, hundida en el barro, retenida en los miembros, atada a las preocupaciones, dispersa por el trabajo, oprimida por los miedos, afligida por el dolor, errante, dice, tras el error, inquieta por la angustia, desazonada por las sospechas y extranjera en tierra hostil, y como dice el profeta, contaminada con los muertos, evaluada entre los que yacen en el infierno, dice, esa alma, repito, puede volverse sobre sí misma a pesar de hallarse tan condenada y desesperada, y no solo se aliviará con la esperanza del perdón y la misericordia, sino que también podrá aspirar tranquila a las bodas del Verbo, ¿no? O sea que, digamos, tiene mucho esto, ¿no? Lo que decía San Benito, dice que en la regla, como una síntesis de toda la regla, ¿no? Dice, no desesperar jamás de la misericordia de Dios, ¿no? Como diciendo, ahí estaría un poco el gran tema, ¿no? O sea, carga las tintas, pero como diciendo, por más grande que sea el pecado, siempre va a ser mucho más grande la misericordia de Dios, ¿no? Así que bueno, por eso un poco para el día de hoy, los que puedan y quieran, entonces les hago esta doble propuesta, ¿no? En un primer momento, ponerse a la escucha, revisar la propia escucha, revisar la actitud agradecida, hacer memoria agradecida de lo que me pasa en mi vida, o sea, tratando de centrarse en el corazón y la escucha de la palabra en el propio corazón, ¿no? También puedo hacer un ejercicio de escucha pastoral, de ver la comunidad que tengo, y soy agradecido por los dones que Dios da en esa comunidad, sea en talento, en tiempo, en dinero, en gente que ayuda, a todo lo que uno suele ver en las comunidades, ¿no? Al estilo de las cartas de San Pablo, ¿no? Y después, como consecuencia de esta alianza y de esta escucha de la palabra, bueno, dejarse interpelar por esa palabra para que nos provoque una invitación a la conversión y una invitación al arrepentimiento concreto de lo que no esté bien en nuestra vida.